Una planta utilizada con fines terapéuticos durante más de 4000 años. Su uso sigue siendo muy controvertido en muchos países. Sin embargo, con el descubrimiento y aislamiento de una sustancia no psicoactiva que confiere la mayoría de sus beneficios, esto está cambiando rápidamente. Quédate, porque hoy te voy a explicar cómo funciona y en qué te puede ayudar el CBD. Todavía existe muchísimo desconocimiento y mucha controversia, también muchos prejuicios con el CBD. Y esto es totalmente esperable, es entendible y ocurre con cualquier nuevo suplemento que aparece en el mercado. Ocurrió con la proteína de suero o incluso con la creatina monohidratos. Y a día de hoy todavía hay mucho prejuicio con estos suplementos, como seguro que te has dado cuenta. Dímelo en los comentarios. En la planta del cannabis se encuentran sustancias no psicoactivas como el CBD, también la cannabidavarina y sustancias psicoactivas como el THC o el cannabinol. Las primeras han demostrado un efecto antiepiléptico, un efecto ansiolítico, un efecto hipnótico y relajante muscular también, lo que está demostrando aplicaciones muy útiles en problemas tan cotidianos como el estrés, la ansiedad o insomnio. ¿Quién no ha tenido alguna vez estrés, ansiedad o insomnio? Prácticamente nadie. Las segundas, las psicoactivas, las sustancias psicoactivas, son las que sí se relacionan con los efectos secundarios preocupantes del cannabis y los trastornos asociados a su consumo. Pero oye, ¿y si pudiéramos de alguna forma quedarnos con las sustancias buenas, entre comillas, las que producen los efectos terapéuticos y no son psicoactivas, principalmente el CBD, y desechar las malas, también entre comillas, principalmente el THC? Pues esto es básicamente lo que logran los productos de aislados de CBD, de manera que nos podamos quedar con los efectos medicinales o terapéuticos sin colocarnos, es decir, sin los efectos psicoactivos. ¿Y cómo actúa el CBD? Pues te lo explico enseguida, pero primero te animo a que te suscribas al canal. Casi el 70% de los que veis estos vídeos, por favor, no estáis suscritos al canal. Es un gesto que te cuesta solo un clic y ayuda muchísimo a que cada vez los vídeos que veas sean mejores. El CBD actúa sobre receptores CB1 y CB2 del sistema endocannabinoide. Dichos receptores se expresan en el sistema nervioso, tanto central como periférico. Lo que hacen estos compuestos es abrir canales de potasio y bloquear los canales de calcio en las neuronas, modulando así la excitabilidad neuronal. Los receptores CB2 también se expresan en el sistema inmune, modulando sus acciones. Puede que te estés preguntando para qué sirve o qué es el sistema endocannabinoide. Pues básicamente es un sistema modulador de otros órganos y sistemas. Pero lo cierto es que todavía se conoce muy poco sobre él, ya que se descubrió en los años 90, pero sí que sabemos que ayuda al organismo a mantener la homeostasis o equilibrio interno, y actúan solo cuando nos separamos de esa homeostasis, por ejemplo, disminuyendo el dolor cuando aparece una lesión o una patología que causa dolor, o bien disminuyendo la inflamación en una situación similar. Hoy vamos a ver algunos de los estudios más recientes sobre la aplicabilidad del CBD, pero antes te estarás preguntando qué marcas de confianza venden CBD actualmente. Pues la mejor marca que he encontrado hasta la fecha es Nature Can, y abajo en la descripción del vídeo y también por aquí arriba os dejo un enlace para que podáis echar un vistazo a sus productos. También os dejo un buen descuento. Hay de todo, desde aceites a productos tópicos o a gominolas CBD. Déjame en los comentarios tu experiencia con el CBD, para qué te ha servido o para qué no te ha servido. Abajo. Los estudios de los que vamos a hablar examinan los efectos del CBD en enfermedad de Parkinson, en deportistas de resistencia y en epilepsia. Sí, son situaciones muy variopintas y muy diferentes las unas a las otras. Empezando por la enfermedad de Parkinson, tienes que saber que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente del mundo. Es un trastorno progresivo, muy incapacitante, caracterizado por los típicos síntomas motores, como el temblor, que quizás es lo más característico del Parkinson, y también síntomas no motores, como las alteraciones del estado de ánimo o alteraciones cognitivas. El estudio en cuestión es una revisión sistemática y metaanálisis de 23 estudios, 5 de los cuales eran aleatorizados y 18 no aleatorizados. De esos estudios, solo 6 examinaron únicamente lo que pasaba con el CBD. Los otros incluían también compuestos que tenían THC y CBD u otros compuestos. Los resultados que encontraron en este estudio, en este metaanálisis, fueron que hubo una mejoría subjetiva en los síntomas con dosis de CBD que iban de los 150 a los 400 miligramos al día. También hubo una mejoría del temblor, que es uno de los síntomas que más preocupan y que más incapacitan a los pacientes con Parkinson, y también una mejoría en la calidad del sueño. Como efectos secundarios,
estudios se encontraron mayor somnolencia en los pacientes y quizás mayor tendencia a los olvidos. ¿Qué ocurre en rendimiento deportivo? ¿Podría mejorar el CBD el rendimiento deportivo? Hasta ahora, atletas de diferentes disciplinas deportivas han utilizado el CBD sobre todo para disminuir el dolor muscular asociado al ejercicio, las famosas DOM o agujetas, no sé cómo las llamarás tú, yo las llamo agujetas. Básicamente el dolor que ocurre en las horas y días después de un entrenamiento intenso. También para mejorar el descanso o para reducir la ansiedad relacionada con la competición. El CBD se popularizó mucho recientemente en el mundo del CrossFit debido a la publicidad que Matt Fraser y Tia Toomey le concedieron a una popular marca. Pero hoy os traigo este estudio muy reciente. En este estudio, un ensayo aleatorizado y cruzado, se pretende evaluar el efecto del CBD en el rendimiento aeróbico de 9 hombres entrenados. Es decir, no eran hombres sedentarios, eran hombres que ya tenían un nivel de entrenamiento importante. Consumieron o bien 300 miligramos de CBD o bien un placebo antes de completar 2 pruebas diferentes. En la primera corrían simplemente durante 1 hora 60 minutos a un 70% de su VO2 max, que es el consumo máximo de oxígeno, y se suele utilizar como un indicador que mide intensidad del esfuerzo. Y en la segunda prueba hicieron una carrera creciente en intensidad progresiva hasta la extenuación, hasta que no podían más. Se hicieron analíticas antes y durante las pruebas para ver niveles de CBD en sangre en diferentes momentos temporales de esas pruebas. Y los hallazgos, pues bueno, fueron interesantes. El tiempo en alcanzar los niveles máximos plasmáticos de CBD fue de 206 minutos. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que si lo tomas con vistas a mejorar el rendimiento deportivo, pues debes tomarlo al menos 3 horas antes del ejercicio. Segundo punto, el consumo máximo de oxígeno fue mayor en ambas pruebas. Tercer punto, la sensación de esfuerzo percibida fue menor en general. Y cuarto punto, hubo una disminución de interleuquina 1 beta después de la segunda prueba, que es un marcador de inflamación asociado al ejercicio. La conclusión, podríamos decir, primero, es un estudio muy pequeño, no nos olvidemos de esto, con solo 9 participantes, pero nos da una idea y nos sirve sobre todo para hacer estudios más grandes de que el CBD podría mejorar el rendimiento aeróbico y la recuperación tras el ejercicio. También nos da una idea de que, como decía antes, de utilizarse con estos fines hay que tomarlo hasta 3 horas antes del ejercicio, que era algo que no se conocía. Así que sí, este estudio añade algo nuevo y sobre todo, como digo, sirve para plantear otros estudios más grandes que nos puedan aportar más luz al respecto de CBD y rendimiento deportivo. Y por último vamos a hablar de epilepsia, porque no se te olvide, más de 70 millones de personas en el mundo padecen epilepsia y hasta 1/3 de ellos no encuentran un tratamiento efectivo, lo que se conoce como epilepsia refractaria. Curiosamente, sabemos bastante ya de CBD y epilepsia. De hecho, el Epidiolex es un fármaco oral a base de CBD aprobado por la FDA para epilepsias asociadas a esclerosis tuberosa, síndrome de Dravet o síndrome de Lennox-Gastaut. Realmente la epilepsia, podríamos decir, es el ámbito en el que más se ha estudiado el CBD. De hecho, ya existen guías de práctica clínica que incluyen el uso de CBD en algunos trastornos como los que te acabo de mencionar. Y como decía al principio, el CBD tiene un efecto neurorelajante, podríamos decir, al modular receptores CB1 y CB2 en el sistema nervioso central. El hecho de que muchos pacientes tengan epilepsia refractaria que no responde al tratamiento médico convencional, pues está haciendo que el CBD gane mucha importancia y sobre todo que haya mucho interés en investigar esto, pues es una alternativa y si es efectiva y tiene pocos efectos secundarios, pues hay que tenerla en cuenta, por supuestísimo. Pero también recuerda otras alternativas que pueden echar un cable en epilepsia refractaria. La dieta cetogénica médica, de hecho, esta dieta, como cuento en el curso de dieta cetogénica, se inventó originalmente como terapia para estos pacientes. También ciertos aminoácidos son importantes en el metabolismo neuronal, como la taurina o el GABA, y también algún mineral como el magnesio, especialmente cuando hay un déficit del mismo. ¿Y qué precauciones tengo que tener, Borja, con esto del CBD? Bueno, sí que hay que tener algunas precauciones. Primero, el CBD inhibe el metabolismo de determinados fármacos antiepilépticos, como el clobazam, el topiramato, la zonisamida o la eslicarbazepina. Podría, por lo tanto, aumentar sus niveles plasmáticos y también su capacidad de actuación, su efecto. Así que tendrás que tener esto en cuenta por las posibles interacciones. Después, un error muy frecuente con cualquier suplemento es empezar con una dosis ya máxima o submáxima.
hay que hacer una progresión adecuada en la dosis. Nunca puedes tomar una dosis completa de golpe. Las dosis más adecuadas para cada tipo de efecto que produce el CBD todavía se desconocen, es decir, cuál es la dosis más óptima para su efecto hipnótico, cuál es la dosis más óptima para su efecto relajante muscular o para su efecto analgésico, se desconoce. Pero lo que sí se conoce es que la mayoría de estudios utilizan una dosis de 200 a 400 miligramos al día. Antes de comenzar a tomarlo, también es importante tener una analítica de sangre con transaminasas y bilirrubina total y hacer un control 1 a 2 meses tras el inicio del CBD. ¿Por qué? Pues porque uno de los pocos efectos secundarios que se han encontrado con el uso continuado de CBD es un incremento leve o moderado de las transaminasas hepáticas. Otros efectos secundarios son mayor cansancio, sensación de mareos, algunas náuseas, sensación de somnolencia, tendencia al sueño. Esos son los efectos secundarios más frecuentes. ¿Quieres que analicemos los efectos del CBD en otras patologías? Patologías inflamatorias, esclerosis múltiple, ansiedad, etcétera, pues déjamelo abajo en los comentarios. Muchas gracias por estar ahí, agradezco muchísimo tu suscripción y tu like. Nos vemos en el próximo vídeo, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.